Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 28 del primer libro de Samuel narra uno de los episodios más oscuros en la vida del rey Saúl y en la historia de Israel. Se trata del momento en que Saúl, desesperado ante la inminente guerra contra los filisteos y abandonado por la guía divina, decide consultar a una divina Enende, desobedeciendo abiertamente los mandamientos de Dios. Este acto marca un punto sin retorno en la decadencia espiritual y política del primer rey de Israel. La narrativa comienza situando al lector en el contexto de una nueva amenaza militar. Los filisteos se reunieron para atacar a Israel, y Saúl reunió a todo el ejército en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, sintió un gran temor y su corazón se llenó de angustia. Este miedo se explica por la magnitud del ejército enemigo y, sobre todo, por el estado espiritual en el que se encontraba Saúl, quien ya había sido rechazado por Dios a causa de sus desobediencias anteriores. En este momento crítico, Saúl intentó buscar la dirección de Dios. Consultó a través de los medios habituales en la cultura israelita, sueños, el Urim y los profetas. Sin embargo, Dios no le respondió por ningún medio. Este silencio divino es significativo porque revela que la comunión entre Dios y Saúl se había roto de manera definitiva. El Espíritu del Señor se había apartado de él desde hacía tiempo, y ahora Saúl enfrentaba no solo una crisis política y militar, sino también una soledad espiritual total. Desesperado y sin saber qué hacer, Saúl recurrió a una práctica que él mismo había prohibido en el pasado: consultar a una adivina o medium. En obediencia a la ley de Moisés, Saúl había expulsado del territorio a todos los nigromantes y adivinos, cumpliendo la orden de exterminar estas prácticas abominables. No obstante, la desesperación lo llevó a buscar exactamente lo que había prohibido. Saúl ordenó a sus siervos que le encontraran una mujer que evocara espíritus. Sus siervos le informaron que había una mujer en Ende que practicaba la adivinación. Saúl, disfrazado y acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a esta mujer. Su viaje nocturno subraya la clandestinidad y la ilegalidad de su acto. Vestido con ropas comunes para no ser reconocido como el rey, Saúl se acercó a la mujer y le pidió que invocara el espíritu de alguien que él nombraría. La mujer, temerosa, le recordó que Saúl había ordenado la muerte de quienes practicaban tales artes y expresó su miedo de caer en una trampa. Saúl, entonces, juró por el nombre del Señor que no le pasaría nada. Esta ironía es notable. Saúl, en plena desobediencia, jura en el nombre de Dios para convencer a una mujer de cometer una acción prohibida por ese mismo Dios. Esto refleja el grado de confusión y desesperación espiritual en el que Saúl se encontraba. Acto seguido, Saúl pidió que le invocara a Samuel. La mujer, al realizar su ritual, vio algo que la aterrorizó. Ella gritó y reconoció de inmediato que aquel que estaba frente a ella era el mismo Saúl. La reacción de la mujer indica que ella no esperaba un verdadero contacto con un espíritu, sino que probablemente sus prácticas consistían en engaños o rituales sin resultados reales. Sin embargo, en esta ocasión, ocurrió algo fuera de lo común y ella comprendió que algo sobrenatural y real estaba sucediendo. Saúl la tranquilizó y le pidió que le describiera lo que veía. La mujer dijo que veía a un dios subiendo de la tierra. Cuando Saúl le preguntó cómo era, ella respondió que era un anciano cubierto con un manto. Saúl entendió que era Samuel y se postró rostro en tierra. Entonces se produjo un diálogo sorprendente. Samuel le preguntó a Saúl por qué lo había perturbado invocándolo. Saúl respondió que estaba angustiado porque los filisteos estaban en guerra contra Israel y que Dios ya no le respondía ni por profetas ni por sueños, por lo que había recurrido a Samuel para que le dijera qué debía hacer. Samuel le respondió con firmeza que el Señor se había apartado de él y se había convertido en su enemigo. Le recordó que Dios ya le había comunicado su decisión de quitarle el reino y entregarlo a David porque Saúl no había obedecido la orden de destruir completamente a Amalek y todo lo que le pertenecía. Samuel continuó diciendo que el Señor entregaría a Israel junto con Saúl en manos de los filisteos y que al día siguiente Saúl y sus hijos estarían con él, es decir, muertos. Esta sentencia fue devastadora y final. No solo confirmaba la derrota militar inminente, sino también la muerte del propio Saúl y de sus descendientes inmediatos. Al escuchar estas palabras, Saúl cayó al suelo, lleno de temor y sin fuerzas, porque además no había comido nada todo aquel día y toda aquella noche. La mujer se acercó y,
Viendo su estado, insistió en que debía comer algo para recobrar fuerzas. A pesar de su negativa inicial, Saúl finalmente accedió. Ella preparó un ternero y pan sin levadura y se lo sirvió a él y a sus acompañantes. Después de comer, se levantaron y se fueron esa misma noche. Este relato es uno de los más enigmáticos y dramáticos del Antiguo Testamento. Hay varios aspectos teológicos e históricos que pueden ser analizados en detalle. En primer lugar, el acto de consultar a un médium estaba absolutamente prohibido por la ley de Dios. En Deuteronomio 18 se prohíbe explícitamente la práctica de la adivinación, la brujería y la consulta a los muertos. Estos actos eran abominación para el Señor porque implicaban buscar orientación en fuentes ajenas a la revelación divina y abrían la puerta a influencias espirituales malignas. Saúl, en su desesperación, cruzó una línea que no debía cruzar. Su búsqueda de ayuda por medios prohibidos fue la culminación de una serie de decisiones desobedientes que lo habían alejado progresivamente de Dios. Esta decisión muestra cómo la desesperación y el temor pueden conducir a las personas a cometer actos contrarios a sus convicciones y principios cuando pierden la confianza en la guía divina. Otro aspecto importante es la identidad del espíritu que apareció. Algunos intérpretes sostienen que fue realmente Samuel, permitido por Dios en una intervención extraordinaria para pronunciar el juicio final sobre Saúl. Otros sugieren que fue una manifestación demoníaca o un engaño espiritual. El texto, sin embargo, presenta la aparición como real y atribuye a Samuel la autoridad de pronunciar el mensaje de parte de Dios. Sea cual sea la interpretación, el mensaje fue claro. El rechazo de Dios hacia Saúl era definitivo y su destino estaba sellado. La reacción de la adivina es también significativa. Su temor sugiere que ella misma no esperaba un resultado tan real y poderoso. Esto indica que, en la mayoría de los casos, estas prácticas eran fraudulentas o al menos inofensivas en términos sobrenaturales, pero en esta ocasión, algo verdaderamente espiritual ocurrió, lo que la llevó a reconocer que estaba en presencia de un hecho extraordinario. Este episodio marca la conclusión trágica del reinado de Saúl. En lugar de buscar arrepentimiento y sometimiento a la voluntad de Dios, Saúl eligió la desobediencia hasta el final. Incluso en el momento de mayor desesperación, no se volvió a Dios con humildad, sino que buscó respuestas en un camino prohibido. El mensaje central de este pasaje resalta la importancia de permanecer fiel a Dios incluso en los momentos de silencio o prueba. La ausencia de respuesta divina debe llevar al creyente a la reflexión, la oración y la paciencia, no a la búsqueda de soluciones humanas o espirituales fuera de los caminos establecidos por Dios. Además, este relato enseña sobre la seriedad de las decisiones espirituales y morales. Saúl había comenzado su reinado con humildad, pero su desobediencia persistente lo llevó a un estado de completa separación de Dios. Su vida concluyó en desesperación, sin dirección y en desobediencia final. Los capítulos posteriores confirman el cumplimiento de las palabras de Samuel. Saúl murió en la batalla junto con sus hijos, y el trono pasó finalmente a David, el hombre conforme al corazón de Dios. La historia de Saúl es un llamado de advertencia a todos los que ocupan posiciones de liderazgo o influencia espiritual sobre la importancia de la obediencia constante y la dependencia total de Dios. Este episodio también demuestra que no todas las respuestas son siempre inmediatas y que en ocasiones el silencio de Dios es una oportunidad para examinar el corazón y volver al camino correcto, no para buscar atajos que desvíen de la verdad. La fidelidad en los momentos de prueba es tan importante como la obediencia en los momentos de victoria. La historia de Saúl y la adivina de Ende queda registrada como un ejemplo trágico de cómo la desobediencia puede conducir a la desesperación y a la destrucción, y cómo la confianza en el Señor debe ser siempre el fundamento de la vida, aun cuando las respuestas no sean inmediatas o las circunstancias sean adversas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.